A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora, Luis Armando Betancourt. Es abogado especialista en Derecho Penal, además coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias a usted por su invitación y a todos sus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en momentos en los cuales se discute la extensión del mandato de la Misión de Terminación de Hechos de la ONU para Venezuela, luego la presentación de su último informe, donde habrá una estructura establecida en nuestro país para cometer presuntos delitos de lesa humanidad. Se conoce que 6 funcionarios de la Guardia Nacional acusados por el homicidio de Rubén Darío González, un joven que murió, que fue asesinado en el marco de las protestas de 2017, entiendo que han quedado en libertad, han sido absueltos. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, estamos hablando que efectivamente, luego que saliera el informe de la Misión de Determinación de Hechos por parte de la Organización de Naciones Unidas, y efectivamente acá lo que tenemos es un ejemplo de impunidad, licenciada, donde la ausencia de castigo para quien comete delito es, en este caso, lo que ocurrió el día de ayer a favor de 6 funcionarios de la Guardia Nacional que participaron, y así lo dijo el Ministerio Público en su escrito de acusación, y también nosotros como parte de querellantes, asistentes, en este caso a la víctima. El Foro Penal representó a la señora Desi González, la madre de Rubén Darío González, quien participó a lo largo de 5 años, desde el 2017, para reclamar justicia por la muerte de su hijo, y esto lamentablemente no fue así, sino que el Tribunal Tercero, en funciones de juicio del Estado Carabobo, consideró que no habían elementos para poder condenar a estos 6 funcionarios. Una cosa más también es que el autor material, estas personas estaban siendo acusadas y procesadas en juicio por complicidad, pero el autor material, el quien realmente le causó la muerte a Rubén Darío González, hoy se encuentra prófugo de la justicia, también funcionario de la Guardia Nacional. Entonces, el reina completamente, absolutamente, la impunidad en este caso, una madre que no encuentra justicia por sus hijos, y es un ejemplo de lo que ha venido hablando la Misión de Determinación de Hechos. En Carabobo no solamente este caso, licenciada, hay otros casos más. Recordemos en el año 2014 cómo muy fuerte a Marvin Jiménez, una funcionaria de la Guardia Nacional que también se encuentra prófuga de la justicia, que no se ha sometido al proceso y que también reina la impunidad en ese caso. 11 jóvenes que denunciaron haber sido torturados y sometidos a tratos crueles también en el año 2014, aún ni siquiera ha iniciado el juicio oral y público, como es el caso, uno de esos jóvenes era Juan Manuel Carrasco, que denunció haber sido objeto de violación. Otro caso más en el caso de los otros funcionarios que participaron también en colaboración y complicidad con la muerte de Yadín Moreno. Ciertamente hay 2 personas condenadas, pero ¿dónde están los otros funcionarios? ¿Dónde está la cadena de mando, que es lo que nosotros hemos venido denunciando a lo largo de todo este tiempo? Eso es más que un ejemplo, no es más que un ejemplo de impunidad, y eso es lo que está ocurriendo en el Estado de Carabobo y en muchas partes del país, y por eso es que la Misión de Determinación de Hechos lo ha dicho, lo afirmó y lo investigó de esa forma. Ahora, usted dice, estos funcionarios son cómplices de lo ocurrido. ¿Por qué, doctor Betancourt?
porque se encontraban conjuntamente con una persona que es la que se encuentra prófuga de la justicia, que era el comandante de esa comisión, que ellos participaron en la comisión del hecho punible. Esos fueron los alegatos que nosotros presentamos en juicio en contra de ellos, tanto el Ministerio Público como la parte querellante, en este caso la representación de la víctima, y que dijimos que una persona no puede actuar sola. Una persona actúa en conjunto con otros guardias nacionales que garantizan, refuerzan y impulsan la actividad del autor material del delito, que en este caso de la persona que realmente accionó el arma de fuego en contra de Rubén Darío González, y que estos crímenes no se cometen solos. Hay una violación de derechos humanos porque son representantes del Estado que utilizan uniformes, que forman parte de la Guardia Nacional, que tienen armas del Estado, y esto es lo que se cataloga como una violación a los derechos humanos en el caso de Rubén Darío González. ¿Cómo murió Rubén Darío González? Asesinado producto de la herida causada por un proyectil por arma de fuego, una herida en el tórax que tal como narró la madre ayer, fue imposible salvarle la vida porque luego perforó, incluso que le había llegado hasta el corazón. Y bueno, entre todo el relato triste que narra la madre, evidentemente no pudo ni siquiera verlo en un momento con vida. Una sola herida causó la muerte de este joven, quien era boxeador, quien era estudiante, deportista y que protestaba por un mejor país. Ahora, ¿cuál es el argumento de la Fiscalía, del Ministerio Público en este caso, doctor Betancourt? Bueno, el Ministerio Público acusó efectivamente a estos funcionarios, sí debemos decirlo, con una investigación con muchas carencias que realizó el Ministerio Público. Eso lo denunciamos no solamente en el Estado Carabobo, sino también ante la Fiscalía Nacional, ante la Fiscalía General. Nosotros no obtuvimos una respuesta oportuna por parte del Ministerio Público. Prácticamente la señora Dexy González tuvo que llevar una investigación sola, completamente desasistida al principio cuando ocurren estos hechos, luego que nosotros le prestamos el apoyo impulsando también y colaborando con ella para que no se sintiera que todo estaba perdido, y sin embargo hasta hace poco nosotros hicimos varios reclamos ante el Ministerio Público para tratar de ubicar a los testigos de este caso, en el caso de Rubén Darío González, y el Ministerio Público, a pesar de que intentaba decirnos que coayudaba con la ubicación de esto, hay muchos testigos que se fueron del país por miedo, por temor, por el temor a represalias, y que evidentemente el Estado no hizo todo lo suficiente, y eso lo denunciamos incluso hasta el día de ayer en la audiencia, no hizo todo lo suficiente para poder garantizar la presencia de estas personas en juicio. Eso también apoya a la impunidad. Es decir, doctor, para que la audiencia comprenda, por el asesinato de este joven en el año 2017, mientras participaba en las protestas en esa época, no hay ni autor material ni los posibles cómplices quienes han sido absueltos en este caso, ¿correcto? Exactamente, licenciada, es así. No está la persona que ejecutó el hecho, la persona que disparó en contra de Rubén Darío González, no está, está desaparecida, está prófuga de la justicia, y tampoco los cómplices que lo ayudaron, reforzaron esta acción por parte de ese funcionario, quedaron absueltos. Así que reina completamente la impunidad. Sin embargo, Foro Penal ejercerá todos los recursos legales que se encuentran establecidos en nuestras leyes nacionales y también en los tratados y convenios y pactos suscritos por la República, en los mecanismos internacionales que haya lugar, también los ejerceremos. ¿Cuál ha sido la reacción, el impacto para la madre de este jovencito, de la decisión, doctor Betancourt? Es una decisión bastante dura para ella, pero ella sabe que todo lo que nosotros hicimos había que hacerlo, y que ella, todo lo que estaba a su alcance, también lo he dicho, lo hizo. Pero además de eso, licenciada, ella está completamente fuerte y firme para seguir continuando en donde se tenga que ir, bien sea en la Corte de Apelaciones, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Organización de Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde haya lugar, ella va a estar ahí, porque dice que ella no va a permitir que haya impunidad en el caso de su hijo. Ella sí está muy fuerte y sigue trabajando para lograr la justicia que le corresponde.
Doctor Betancur, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle, usted ya adelantaba algo, su criterio acerca de la información que arroja el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, referido a posibles crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, las estructuras y personas involucradas, tomando en cuenta o tomando como punto de partida este caso en específico. Yo le pedí un comentario y le pedía además una reflexión sobre el tema de las cadenas de mando. En el caso concreto que nos ocupa, solo se menciona, si he entendido bien, al posible autor material y a estos funcionarios que serían cómplices, recientemente absueltos. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, que pasa por la presentación de este último informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, que hace referencia concretamente a las cadenas de mando, a las estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan, dice
este grupo de expertos independientes para reprimir a la oposición al gobierno. Nos acompaña a esta hora Luis Armando Betancourt, especialista en Derecho Penal, pero además coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo. Yo les hago una inquietud, doctor Betancourt, tomando como punto de partida el caso del homicidio, del asesinato de este joven Rubén Darío González durante las protestas de 2017, su reflexión sobre lo que dice el informe y la ausencia de las cadenas de mando o los máximos responsables, quienes dieron las órdenes para actuar como lo hicieron durante las protestas de 2017. Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos denunciado a lo largo de ya todos estos años que en Venezuela se violan los derechos humanos. Y hay una violación sistemática y generalizada en contra de los derechos humanos de las personas que han protestado, de las personas que disienten del régimen o que piensan de alguna forma distinto a este. Las ejecuciones extrajudiciales también las hemos denunciado. El Foro Penal incluso ha denunciado más de 500 casos de tortura en custodia, y eso es algo muy grave que debe ser investigado, debe ser sancionado. Ahora el Estado también ha dicho, el gobierno de Venezuela ha dicho que están o se encuentran en la capacidad para juzgar y condenar esos crímenes en Venezuela. Nosotros en Carabobo, por ejemplo, en el Estado de Carabobo, no hemos visto que hayan procesado, investigado o por lo menos interrogado a la cadena de mando en los casos de violaciones de derechos humanos que hemos denunciado. En el caso de Rubén Darío González, lo último que hemos visto, porque fue el día de ayer, no hay sanción para el autor material, tampoco para sus cómplices, tampoco hay una investigación en contra de la cadena de mando para por lo menos preguntar por un derecho que tiene que tenemos todas las personas, que es el derecho a la verdad, a ver cómo fue que ocurrió, cómo sucedieron los hechos, y si hay responsabilidades que entonces sean sancionadas las personas que formaban parte de la cadena de mando. Pero es que no es solamente en este caso, licenciada, es que en ningún otro caso que nosotros hayamos trabajado acá en el Estado Carabobo o Foro Penal se ha procesado a la cadena de mando, no se ha investigado y tampoco se ha sancionado. Quiere decir que la justicia venezolana es insuficiente para sancionar los crímenes en contra de los derechos humanos, en contra de la humanidad de las personas. Lo que nosotros hemos denunciado es que evidentemente no hay una investigación genuina, capaz, proba que pueda determinar eficientemente que una persona fue autor o cómplice o partícipe en un hecho delictual tan grave como estos, que los tribunales hay una falta de independencia del Poder Judicial y eso también afecta a la justicia venezolana. O palabras más, palabras menos, eso es lo que ha dicho el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que debe continuar en Venezuela, pues si no existiese esta Misión de Determinación de Hechos, difícilmente nosotros pudiéramos demostrarle al mundo que lo que estamos denunciando día tras día en cada uno de los casos es verdad y que las víctimas no están diciendo algo distinto a lo que ocurre a diario y en cada uno de los casos de donde hay tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde hay ejecuciones extrajudiciales y donde existen más de 240 presos políticos en el país, algo que ya hemos denunciado en todo este tiempo. Bueno, usted mencionaba en el corte anterior, doctor Betancourt, otros casos similares al de Rubén Darío González en Carabobo, donde nos tocó narrar en su momento la violación sistemática de derechos humanos durante las protestas. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Pero por supuesto, claro, están estos casos que incluso en los mismos tribunales, licenciada, les llaman emblemáticos, incluso en algunos expedientes está el nombre de casos de Guarimba, que no han sido resueltos, que reina la impunidad. Caso Marvina Jiménez, una sargento con un casco le dio en la cabeza y fue brutalmente golpeada luego de haber filmado en una manifestación. Caso Juan Manuel Carrasco, 11 jóvenes que denunciaron haber sido objetos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ese juicio ni siquiera ha iniciado y 2 personas que están procesadas en ese juicio se encuentran en libertad, a pesar de ser un delito tan grave, se encuentran en libertad y faltan los otros funcionarios que también participaron en esos hechos. El caso Geraldine Moreno, hay 2 personas condenadas y las otras personas que participaron también dentro de la ejecución de ese hecho tan dantesco como es el caso de Geraldine, que le desfiguraron el rostro
luego de haber sido impactada con una escopeta y unos perdigones, efectivamente ahí también reina la impunidad. Y así pudiéramos enumerar cada uno de los casos, licenciada, de todos los casos que lleva el Foro Penal, y pudiéramos decir en dónde se ha hecho y en dónde no se ha hecho justicia. Hay muchos casos, el caso de Olga González, el caso de Leonardo González, un señor que trabajaba en Doctor Yazo y que solamente fueron sancionados algunos pocos funcionarios, pero en el juicio oral se demostró que hubo participación de otros funcionarios más. El caso de Daniel Kelly, un joven asesinado también en el estado Carabobo, y que otros funcionarios más también participaron porque se probó en el juicio oral. Y tampoco hay cadena de mando investigada, sancionada o sometida a un juicio oral. Quiere decir que la impunidad es galopante en todos estos casos, y eso solamente mencionando el estado Carabobo, pero pudiéramos ir a cada uno de los estados del país donde pudiéramos explicarle a todos los medios de comunicación, a los organismos internacionales, que en Venezuela no se está haciendo justicia porque reina la impunidad. Pero es que además, en ninguno de los casos, y usted me corregirá si me equivoco, doctor Betancourt, al menos los que ha documentado el Foro Penal en Carabobo, se ha identificado la cadena de mando, ¿correcto? Definitivamente no, por supuesto. No, es que no se ha identificado la cadena de mando. No hay responsabilidad de la cadena de mando. Hay absoluta impunidad en esos casos que les he mencionado el día de hoy. Se menciona como máximo los autores materiales y quizás alguna de las personas que participaron, ¿correcto? Es correcto. Bien. Es correcto. Y eso no debe ser así. Aquí debe haber la responsabilidad no solamente de quien ejecuta, sino quien dio la instrucción, orden o claro, quien ordenó que esto se realizara de esa forma. Y eso lo hemos escuchado en juicio y hemos exigido que se investigue la cadena de mando. Muchas veces han ido las víctimas al Ministerio Público, a la Fiscalía de Derechos Humanos, a exigir que se procese a la cadena de mando, y todavía hay una respuesta omisiva. Quiere decir que no hay ningún tipo de respuesta en estos casos. Se hacen la vista gorda diciendo que esperan instrucciones de los superiores. No sabemos qué tipo de instrucciones será, pero bueno, hasta ahora, y eso se lo puede decir todos los familiares, el caso de Olga González, el caso del señor Dani Alexander Kelly, el caso de Rosa Orozco, que también ha exigido eso ante la Fiscalía, aún todavía no hay respuesta para esa solicitud. Gracias, doctor Luis Armando Betancourt, especialista en Derecho Penal, coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Y hemos subrayado el tema de la cadena de mando porque el último informe de la Misión de Determinación de Hechos, donde se habla de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, se habla de un plan para reprimir a la oposición al gobierno, y destacan que lo que se ha relatado allí no se trata de hechos aislados, individuales, como ha querido hacer ver el régimen venezolano. Gracias, doctor Betancourt. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora.
Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950. Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos con la diputada por el Estado Táchira de la Asamblea Nacional Legítima de 2015, Karin Vera. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Por mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cuál es su expectativa, diputada, en lo personal? La escuchamos. Bueno, fíjense, el día de ayer, 26 de septiembre, con bombos y platillos se anunció la apertura comercial de la frontera entre Colombia y Venezuela, fundamentalmente, y el foco de atención estaba en la frontera tachirense, entre San Antonio y el departamento norte de Santander. Recordando siempre que la frontera venezolana fue cerrada de manera unilateral por el gobierno venezolano en el año 2015, encabezado por Nicolás Maduro. Tantos años después, 2500 y tantos días después, se abre comercialmente la frontera, luego de que Colombia, por causas de la pandemia, la cerrara. Se abre de manera comercial, porque es que también las cosas hay que decirlas. Hace algunos meses se abrió el paso peatonal por los puentes internacionales, tanto el de Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y el Puente de la Unión, y allí había cierta movilidad. Lo que no había era el intercambio comercial binacional histórico que une a nuestros pueblos hermanos y que el día de ayer fue abierto. El gran ausente, Nicolás Maduro Moros, cosa que debería haber asistido por ser reivindicativo con los habitantes de la frontera venezolana, por ser el único culpable del deterioro, la opresión y la ruina que ha vivido ese eje fronterizo San Antonio Ureña, que fue tan próspero tiempos atrás por ser un área comercial e industrial que tanto provecho le trajo a la economía venezolana y que producto de una decisión unilateral la cerraron. Sin embargo, el día de ayer vimos cómo algunos camiones de lado y lado cruzaron el puente internacional, pero nosotros, más allá de eso, lo único que pedimos es que sea una apertura honesta, real, donde no solo un pequeño grupo sea beneficiado, sino de que toda la productividad venezolana, aún estando en desventaja con la productividad colombiana, pueda abrir horizontes, Venezuela pueda volver a exportar sus productos por esa frontera y lograr así un margen de desarrollo importante en ese eje fronterizo San Antonio Ureña, que hoy se encuentra tan deprimido
Pero para que eso sea así también es necesario que existan algunas políticas públicas del lado venezolano, como tema de infraestructura por la vialidad, servicios públicos, seguridad ciudadana, seguridad de la nación, que como todos sabemos hasta la fecha ha sido cedida a la irregularidad en un contubernium permanente con las Fuerzas Armadas Nacionales, que son en última cuenta las encargadas de defender la soberanía y la seguridad de la nación. Usted menciona varios temas, diputada. Yo le preguntaría acerca del impacto que significó el cierre unilateral de la frontera hace 7 años, al menos para el estado Táchira. Nos ha tocado narrar en este espacio ciertamente lo que usted menciona, no solo desde el punto de vista económico, sino social, y las dificultades que han tenido que superar los habitantes del Táchira luego de esta decisión. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjese, el cierre fronterizo, una cosa inédita, o sea, son muy pocos los países del mundo que han cerrado de manera abrupta, porque sí creo que ninguno, pero de manera abrupta la frontera con otros países, y en el caso de Venezuela fue una aberración de proporciones históricas, porque la hermandad que existe entre ambos países ha sido histórica, valga la redundancia, una frontera profundamente activa, la más activa de América Latina, por una decisión política llena de complejos, de miedos y de misterios. Sencillamente decidieron cerrarla, y no solamente fue cerrarla, fue expulsar a miles y cientos de colombianos que vivían en territorio venezolano, que tenían una vida establecida en territorio venezolano, que eran productivos incluso para el Estado venezolano, en un ataque paranoico, porque los llamaban paramilitares y que colaboraban con el paramilitarismo. Decidieron cerrar la frontera, una frontera que desde ese momento se deprimió, se arruinó, la poca inversión que históricamente ha habido en la zona fronteriza se cerró, fue nula, y quienes vivimos en el estado Táchira y visitamos ambos municipios, tanto Bolívar como Pedro María Ureña, sabemos de lo que estamos hablando. Si en el estado Táchira la luz se va a diario, en la mayoría de sus municipios, en la frontera venezolana se va hasta 3 y 4 días. Pero peor aún, no solo fue la desatención desde el punto de vista del gobierno en temas prioritarios como servicios, como vialidad, educación, salud, sino que además se les cedió, sacaron de esos territorios al paramilitarismo para entregárselos en bandeja de plata a la guerrilla colombiana, que consiguió en esos territorios abrigo, refugio, negocios, ganancias financieras en contubernio con las Fuerzas Armadas Nacionales. Esa es la realidad de la frontera venezolana. Y por eso es que nuestra exigencia, que ha sido reiterativa a lo largo de estos años, es la apertura fronteriza, y por eso celebramos que se abra la frontera. Pero esa apertura no puede quedar en el discurso, sino tiene que ser efectiva, que sea una apertura real, que sea una apertura segura, que sea una apertura honesta, y no sencillamente un maquillaje para que tengamos la sensación de hermandad entre ambos países, pero sencillamente sea una apertura que le traiga un beneficio a unos pocos. Los auxiliares aduaneros, las comercializadoras, los almacenes que existen en San Antonio, sus propietarios tienen amplias expectativas con esto. Nosotros esperamos que esas expectativas puedan ser cubiertas y que no existan más bien nuevas comercializadoras, nuevas almacenadoras, nuevos auxiliares aduaneros, todos con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, sencillamente para satisfacer sus necesidades. Porque realmente la frontera más activa de América Latina necesita seguir siendo activa, no acomodaticia y beneficiosa para unos pocos. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a varios temas. Hemos conversado en este espacio con representantes de distintos sectores y bueno, existe la preocupación acerca de la situación económica que afecta a nuestro país, que coloca al menos al sector privado venezolano en desventaja con el sector privado colombiano en el marco de esta reapertura fronteriza. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia 7 años después de la decisión unilateral del régimen de Nicolás Maduro. Como recuerdan medios de comunicación en Venezuela y Colombia, nos acompaña Karin Vera, diputada de la Asamblea Nacional por el Táchira de la Asamblea Nacional Legítima de 2015. Y yo le cago una inquietud, diputada, porque usted ya ha adelantado algo, pero en este espacio representantes del sector privado han expresado, su preocupación en torno a las desigualdades entre, las empresas que están del lado venezolano y las que funcionan del lado colombiano. Yo le pediría un comentario al respecto, cuál es su expectativa en lo personal, más allá de lo que ha comentado en el corte anterior. La escuchamos. Fíjese que el nivel de desventaja por parte de Venezuela es absoluto. Colombia hoy tiene una inflación anualizada del 11% aproximadamente. Venezuela tiene unos índices de inflación anualizada alrededor del 158%. Nada más ese indicador nos dice que la productividad en Venezuela siempre va a ser más costosa, profundamente más costosa, y allí nada más en ese detalle tenemos un tema de desventaja. Y si a eso le sumamos la infraestructura productiva, en Colombia se produce muchísimas cosas, muchísimos productos que se llevan a diferentes partes del mundo. En Venezuela hoy la productividad está paralizada en un porcentaje importante y ante eso sencillamente no hay nada que hacer. ¿Qué creo yo que vamos a ver en los próximos meses? Y allí puede ser que haya un divorcio con esta alegría que nos embarga a todos por la apertura fronteriza. Anaqueles venezolanos repletos de productos colombianos, porque además el venezolano tiene cultura de importador. No es algo que nosotros no inventamos, es algo que históricamente ha sido así. Y si el producto colombiano termina siendo más económico que el producto venezolano, estamos en un grave problema. ¿Qué vamos a hacer con la productividad venezolana que tenemos que apoyar, que tenemos que influenciar? Porque el problema de Venezuela es un problema de fondo que pasa por la conducción política de este país. Y mientras sea Nicolás Maduro quien de manera errática ha llevado la conducción de este proceso, sencillamente seguiremos estando en una desventaja permanente ante el juego de los mercados internacionales. Ahora, el tema de la seguridad, diputada, que digamos ayer en los discursos al menos pasó un poco por debajo de la mesa, y lo cierto es que continúan operando grupos armados irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia, incluyendo al ELN y las disidencias de las FARC. Yo le pediría un comentario sobre este tema. ¿Cuál es su expectativa en lo personal? La escuchamos. No fue que se habló muy poco del tema, fue que no se habló del tema. No hubo un pronunciamiento sobre políticas públicas en materia de seguridad. Hoy, a 2 días de la apertura, o a un día de la apertura, sigue plenamente la presencia
del ELN y de la disidencia de la FARC en ese eje fronterizo. Las trochas siguen abiertas y siguen siendo controladas por estos grupos irregulares, pero peor aún, controladas de manera solidaria, por llamarlo de alguna manera, con las Fuerzas Armadas Nacionales, porque quienes hemos atravesado esos pasos irregulares, que nos hemos visto obligados a acudir a ellos cuando la frontera estaba cerrada, podemos dar fe de que allí no solamente está la guerrilla colombiana, ahí está la Guardia Nacional y ahí está el ejército venezolano, metidos en las trochas trabajando con la irregularidad. Entonces, hasta hoy no hay una política pública que nos garantice la seguridad ciudad, la seguridad de la nación. De hecho, en ambos municipios, San Antonio y Ureña, quienes terminan imponiendo el orden son los grupos irregulares allá apostados, que ya no es el paramilitarismo, que ya era muy malo y era rechazado por todos nosotros, sino que se sacó al paramilitarismo para abrirle paso y cama a la guerrilla colombiana. Ahora, ¿qué espera usted en lo personal con relación a este tema? Tomando en consideración, entre otras cosas, que el gobierno colombiano ha invitado al régimen de Nicolás Maduro a participar como garante de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Diputada, la escuchamos. Bueno, fíjese, eso es una contradicción absurda. Yo la verdad siento que Petro trata de evadir, coincidir con Nicolás Maduro en el mismo escenario, y esa invitación pues creo que no es garantía de paz para Colombia, cuando ha sido Nicolás Maduro quien les ha brindado abrigo y refugio al ELN en territorio venezolano. Sin embargo, bueno, nosotros somos personas que apostamos a la paz, creemos en la paz, y cualquier cosa que se haga en nombre de la paz la vamos a apoyar, pero no creo que sea Nicolás Maduro el mejor de los garantes en ese proceso. Brevemente, porque entiendo que tiene compromisos que cumplir. A propósito del tema de la seguridad, nos han dicho otra vez que, bueno, todavía no está claro cómo va a funcionar, digamos, el paso fronterizo para las gandolas, los transportes que vienen de Colombia. Aparentemente serían transportistas venezolanos los que se van a encargar de mover ese material en territorio nacional o hacer el trasvase justo en el punto de cruce de los puentes. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Porque, entre otras cosas, los empresarios venezolanos no solo tienen que lidiar con el mal estado de las carreteras, la falta de gasolina o de gasoil, también con la inseguridad de las carreteras y las alcabalas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. No, bueno, efectivamente, el presidente Petro hacía mención de lo bueno que sería que las gandolas colombianas transitaran por territorio venezolano con sus productos, pero ya se puso la primera alcabala, que es la zona de transferencia de las mercancías, para evitar de que las mismas se movilicen por territorio venezolano. Allí no hay nada claro. La verdad es que no se ha informado con claridad, con transparencia, cómo va a ser el proceso, quiénes van a realizar el proceso, quiénes son los protagonistas del proceso, y en los próximos días tendremos que seguir evaluando, hacerle seguimiento muy de cerca a cómo se va desenvolviendo todo ese proceso para poder tener conclusiones un poco más acertadas sobre lo mismo. Yo apuesto a que sea efectivo, real y exitoso, pero realmente con la actuación del régimen de Nicolás Maduro, de Freddy Bernal, me guardo serias dudas al respecto. Finalmente, le pregunto sobre el tema político. El gobierno de los Estados Unidos, al menos hace algunas semanas, expresaba su inquietud, su expectativa de que el gobierno colombiano, bueno, pudiera servir como mediador para promover una transición en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Es decir, ¿qué papel puede jugar el nuevo gobierno colombiano para alcanzar el objetivo de las fuerzas democráticas en nuestro país, diputada? La escuchamos. Bueno, si nosotros viéramos actuaciones muy objetivas, en aras de lograr un proceso de mediación, de reconciliación entre las fuerzas políticas de Venezuela por los actores colombianos, nosotros lo recibiéramos con beneplácito. Pero la verdad es que en las últimas actuaciones del embajador colombiano en territorio venezolano han dejado mucho que desear. Deja de ser un actor diplomático para convertirse en un actor político, y creo que realmente eso no es lo que esperamos nosotros de nuestros hermanos colombianos. Diputada Karin Vera, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada por el Táchira, gracias. De la Asamblea Nacional Legítima de 2015, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia 7 años después de la decisión unilateral del régimen de Nicolás Maduro de cerrar
estos pasos en medio de lo que fue, bueno, efectivamente el marcaje de las casas y la persecución contra ciudadanos colombianos que residían en territorio nacional, un tema que no ha pasado tampoco por debajo de la mesa, o al menos ha sido ampliamente recordado por medios de comunicación y redes sociales en el marco de esta reapertura. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que